Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Cineastas, los que hacen el cine. Y hoy tenemos el gusto y el privilegio de poder platicar con Carlos Cuarón, que estrena ya su nueva película Amalgama. Carlos, bienvenido a Los Cineastas. Gracias Andrés, gracias por la invitación. Oh, es un gusto. Oye, tú pues tienes además una trayectoria adicional a la de director como escritor muy importante y ahora escribes y diriges Amalgama. Para mí el guión es a una película lo que un plano a la construcción de una casa. ¿Tú cómo lo ves y qué tan académico eres en la construcción de tus guiones? Pues coincido contigo y creo que coincidiríamos con lo que decía Kurosawa, ¿no? Que de un buen guión puedes hacer una buena película, pero que de un mal guión es imposible hacer una buena película. Ahora, mi acercamiento, pues yo no sé si sea académico o no, porque yo no fui a la escuela de cine, no aprendí guión, a escribir guión a través de un manual o un método en específico. Sí leí los libros de algunos de los llamados script gurus, ¿no? Entre ellos Sid Field, que Claro. probablemente haya sido el primero. Pero creo que siempre tuve, quiero pensar, la virtud de que los acababa de leer y los regalaba, ¿no? No los tiraba porque yo no creo en eso de tirar los libros a la basura, ningún libro. Y entonces, pues, integraba lo que se me quedaba y tengo como mi propia metodología que debe ser un champurrado de todo lo que leí en su momento, más de todo lo que he ido aprendiendo en el camino. Claro, y ahora uno de los aspectos más importantes de una película es el tema. Háblanos del tema, de tu propuesta en Amalgama. Pues el tema es ese cemento que pega los ladrillos de una pared, por dar una metáfora, una asociación, alguna imagen de cómo funciona un tema. Y sí, es importantísimo y cada vez se ha vuelto más importante, como bien dices Andrés, el o los temas en el cine actual. En este caso, Amalgama, el tema principal es el dolor. Y como amalgama es una amalgama de muchas cosas, entre ello una amalgama temática, a partir del dolor surgen muchos otros temas diversos, ¿no? Temas como, pues nada, la envidia, la amistad, la homosexualidad, pues, la alienación tecnológica, digamos, y nuestra dependencia a las nuevas tecnologías, etcétera. Son muchos temas los que van saliendo. Por supuesto, la masculinidad con esos tres personajes presentes y luego los otros dos que son menos presentes, pero hay una exploración a la masculinidad también. Aquí algo que es muy importante es el desarrollo, la construcción de tus personajes, ¿verdad? Y me parece interesante, pero al mismo tiempo curioso, que manejas 4 personajes, pero de los cuales 3 son hombres y uno solamente es mujer. Sí, bueno, así se me ocurrió la historia. Por supuesto que cuando se me ocurrió, sí pensé mucho en hacer, por ejemplo, dos y dos. Y no me gustó ese equilibrio. También pensé en dos hombres y una mujer y pensé que ya lo había hecho en Itomomá también, ¿no? Luego cuando ya estaba escrito el guión o alguna de tantas versiones que escribimos, Luis y yo, lo volteé y dije, ¿y qué tal si son tres mujeres y un hombre? Y no funcionaba, ¿no? No funcionaba pues por lo que quería yo contar y expresar y porque también hay razones biológicas pues que posibilitaban la idea. O sea, los hombres no nos embarazamos, aunque lo busquemos y lo pretendamos, ¿no? Y entonces, pues, se dio así, me gustó, digamos, ese equilibrio del desequilibrio. Y me ayudaba a explorar esto, o sea, a explorar distintas masculinidades y también a hacer un retrato de una feminidad moderna a través del personaje de Stephanie Cayo, de Elena. Y bueno, al final del día, a mí y a Luis nos pareció una buena idea y creo que no salió mal, ¿no? Ahora, tú te los llevas a un lugar, a una isla, a un lugar también así muy paradisíaco, los sacas de
lo que sería una convención de dentistas, ¿no? ¿Es meramente una idea o es una forma de hacer una disección tuya y llevarte a tus personajes a otro microcosmos para poderlos retratar de más cerquita? Pues bueno, por un lado se tenían que encontrar en algún lugar de convergencia, ¿no? Y se me ocurrió el Congreso, pues porque había decidido que fueran dentistas por la cuestión temática de que relacionamos a los dentistas con el dolor. Pero para desarrollar sus historias y el concepto que yo quería desarrollar, sí tenía que alejarlos, tenían que estar ellos solos, ¿no? Sin nada más que el contexto, que es lo que sucede. Digo, ahí hay un personajito que sale muy efímeramente, que es Canek, que cuida la isla donde van, pero pues solo los recibe y les da de cenar, no tiene ninguna injerencia dramática ni en la trama, ¿no? Y entonces sí fue el querer, como dices tú, disectarlos, separarlos, para que se pudieran frotar sus egos y se pudieran revelar sus historias y pudieran trabajar cada quien su propio conflicto de dolor, su propio conflicto personal. La elección de los actores, de Tony Dalton, de Miguel Rodarte, de Stephanie Cayo, en fin, de este reparto interesante, ¿tú la hiciste o cómo se dio o por qué los elegiste a ellos? Sí, claro, digo, creo que los directores elegimos el reparto en la enorme mayoría de las veces, si no es una película industrial, ¿no? Esta es una película más personal. Y los elegí porque encontré, después de un proceso muy largo de casting y muy riguroso, donde hice casting a toda la generación de los actores, también un poco a la de abajo, pero me di cuenta que no funcionaban por edad, por juventud, ¿no? Y también hice casting pues en España y un poquito en Argentina, y aquí en México pues hay actores de todos lados. Y cuando los encontré a cada uno de ellos y les hice el casting, pues me di cuenta, o sea, como que al finalizar sabía que yo quería que fueran ellos. Ahora, la dificultad como siempre son las agendas, ¿no? Mi película se iba retrasando y entonces ya tenía a Tony o a Miguel, por ejemplo, y se tenían que salir porque tenían otros compromisos y demás. Y luego se acabó retrasando tanto que regresaron como boomerang. Manolo siempre se mantuvo ahí porque nunca tuvo la dificultad, él pudo compaginar sus otros proyectos para luego hacer este y además se sumó como productor, ¿no? Y Stephanie sí fue un poco un angelito que cayó del cielo, que agradezco muchísimo, pues porque no lo esperaba, pero cuando hice el casting me pareció increíble lo que podía hacer y yo vi en ella a la Elena que yo buscaba, ¿no? Y sobre todo con esa capacidad de poder lidiar con estos tres canijos, ¿verdad? Sí, sí, una mujer solita, con una fortaleza enorme, que me parece el retrato de una mujer del siglo XXI, una mujer independiente, autónoma, que nada, como cualquier ser humano, cae en una relación tóxica, pero que al mismo tiempo, a través de su feminidad y de su sensualidad, trae a los tres hombres comiendo de la mano. Ahora, estos tres hombres, e incluso, pues algo ya nos adelantabas en el caso de la mujer, ¿tú dirías que son personajes prototipo o simple y sencillamente se fue dando el desarrollo de cada uno de ellos? Pues no diría que son prototipos, me parece que son seres humanos, que es como me gusta a mí construir a los personajes en general, en todo lo que he hecho. Lo que sí retratan son como masculinidades distintas. Hay tantas masculinidades como hombre en el planeta, como hombres en el planeta. Y aquí son tres ejemplos, ¿no? El ejemplo de la masculinidad de un macho alfa, que es el personaje de Tony Dalton, el de alguien que es un macho alfa profesionalmente, pero que quisiera serlo, digamos, en la vida cotidiana y no lo es, que es el caso de Miguel Rodarte, y el caso de una masculinidad más moderna, de un hombre que no le interesa ser macho alfa, ni beta, ni epsilon, ¿no? Le es indiferente y que vive una masculinidad más respetuosa e integrante, ¿no? Entonces, iba por ahí el poder analizar estos temas en la construcción de los personajes que son muy distintos entre sí, ¿no? Pero no diría yo que son prototipos, sino que sí tienen en común ciertos rasgos de ciertos arquetipos. Pues muy bien, Carlos Cuarón.
escritor y director de Amalgama, que ya se estrena este fin de semana en México. Afortunadamente llega a los cines. Qué bueno que empezamos a salir ya de la pandemia. Sí, no, totalmente. Qué bueno que ya aparentemente estamos saliendo de la pandemia aquí en México y no sé si saliendo, pero al menos no, o sea, los casos están como controlados y podemos regresar a los cines, que son espacios seguros por sus sistemas de ventilación y por los protocolos de seguridad sanitaria que se implementan, que son muy importantes respetarlos para poder ir, ¿no? Y disfrutar una película donde mejor se ve, que es en el cine y que como espectador te la pasas bien, pues porque lo que estás viendo es el sufrimiento del prójimo y esa es como la afición número uno de la humanidad. Pues la invitación está hecha, Carlos Cuarón, escritor y director de Amalgama. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Los Cineastas, los que hacen el cine. Muchas gracias a ti, Andrés. Hasta pronto. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en este programa.